En este Polimedia analizamos los determinantes del gasto público como porcentaje del PIB. En este gráfico podéis observar cómo evoluciona el gasto público, medido, como os decía, en porcentaje del PIB para una serie de países. En general, esta medida, esta fórmula que aquí os indico, es la que se suele utilizar para valorar cuál es el volumen de presencia que tiene el sector público en una determinada economía, y por ende también cuál es su volumen de intervención. Es el indicativo, como os digo, que se suele usar de manera más general para comparativas internacionales. A priori, teniendo en cuenta que estas líneas de aquí nos indican cómo ha evolucionado el gasto público para cada uno de estos países, podríamos pensar que, por ejemplo, en el caso de España, la línea naranja, el gasto público aumentó a decisión del gobierno a principios de los 90 y también durante 2009 hasta el periodo de 2013. Pero en realidad, las conclusiones que se derivan de este gráfico son un poco más complejas. Lo que os voy a explicar es cómo esta serie económica depende en realidad de varios determinantes. El gasto público en porcentaje del PIB se calcula a través de esta fórmula, es un ratio expresado en porcentaje una vez multiplicado por 100 y por tanto tiene dos componentes, el numerador y el denominador. El numerador es el gasto público en sí y este a su vez tiene dos componentes. El primero de ellos forma parte de lo que se llama la política discrecional del gobierno y este realmente representa si el gobierno decide aumentar o disminuir el gasto público en alguna partida, como podría ser pensiones, educación o sanidad, por su propia voluntad, por su propia decisión legislativa, mientras que también existen otros componentes automáticos que no dependen de la voluntad del gobierno. No se requiere un cambio en los presupuestos generales del Estado o un cambio legislativo que haga que el gasto público aumente o disminuya. Esto es así porque, por ejemplo, en etapas de expansión hay mayor gente que consigue encontrar trabajo, el desempleo disminuye y por tanto el gasto público en prestaciones por desempleo también es menor. Sin embargo, en épocas de recesión se destruye empleo, hay más gente que sale del mercado de trabajo y queda desempleada y que necesita recibir una prestación por desempleo. En ese caso, el gasto público aumenta, aunque no haya ninguna decisión intencionada por parte del gobierno detrás. Además, a esos efectos se unen los relacionados con el denominador, que es la propia evolución del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, como bien sabéis, aumenta en expansiones y disminuye durante las recesiones. Eso significa que en una etapa de recesión, como ya os decía, en una etapa de recesión aumentará el gasto en desempleo, por lo que habíamos visto en el apartado relacionado con el numerador, pero además, en una etapa de recesión lo que va a suceder es que el Producto Interior Bruto va a disminuir, ¿de acuerdo? Así que, sin que el gobierno decida nada acerca del nivel de gasto público, incluso obviando el hecho de que aumentarán las prestaciones por desempleo, el hecho de por sí de que el Producto Interior Bruto disminuya hará que todo este cociente aumente. Es decir, que el gasto público, una vez expresado en porcentaje del PIB, por el mero hecho del entorno en el que nos encontremos, si la economía funciona mejor o peor, hará que este variable se mueva. Es por eso que en este gráfico podéis ver cómo durante la recesión de principios de los 90 el gasto público en España aumentó considerablemente y también lo hizo tras la crisis financiera después de 2007. Eso es todo. Gracias.